buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. En este momento llegamos ya al final número 44, que trata de la lucha de alfil y dos peones contra un alfil de distinto color cuando los peones no son ligados. Bien, este es una serie de situaciones, vamos a ver una serie de situaciones en varios vídeos muy interesantes, porque se producen muy a menudo, bastante más a menudo que los peones ligados. Y no son fáciles de sistematizar de forma definitiva y, por supuesto, mucho más difíciles recordar todas las situaciones. Por eso, lo que vamos a analizar muchas posiciones, pero lo que vamos a intentar es resaltar las ideas básicas, los modelos fundamentales que es imprescindible reconocer, no solo conocer, sino reconocer cuando aparecen, para que de esa forma, cuando se nos produzca una posición, pues podamos o bien reducirla totalmente a una de esas situaciones o mediante un pequeño o algo más complicado cálculo poder llegar a una conclusión correcta sobre el resultado de la posición. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es hablar de los tres casos claros de tablas. Es muy importante saber que hay tres casos de tablas, cuáles son, y lógicamente, cuando podamos reducir la posición que tenemos delante de nosotros a uno de esos tres casos, la respuesta ya la tenemos, porque esos casos son, bien, uno más sencillo, otro un poquito menos sencillo, pero son sencillos. Y después empezaremos a estudiar los que no son casos claros de tablas. Bien, los tres casos de tablas son los siguientes. El primero es obvio y ni siquiera le vamos a dedicar una posición, pero sí una reflexión. Es cuando uno de los dos peones es el peón de torre malo. Cuando uno de los dos peones es el peón de torre malo, la respuesta, así es tablas o no, es bastante sencilla. Si el rey del bando defensor puede acercarse al rincón correcto, bastará con entregar el alfil por el otro peón. Si no pudiera acercarse al rincón correcto, el final pasaría a ser igual que si el peón de torre no fuera malo, ¿no? Es decir, pasaría a formar parte del otro grupo de finales, cuyas ideas vamos a estudiar. Bien, el segundo caso de tablas se produce cuando los dos peones están separados por solo una columna. Cuando los dos peones están separados por solo una columna, solo en unas situaciones muy excepcionales o con errores muy groseros, el bando de los peones puede ganar, porque la defensa es tremendamente sencilla. Vamos a ver esta posición en la que nos encontramos. Podrían jugar las blancas, si jugaran las negras daría lo mismo. Si juegan las blancas, vamos a ver que normalmente pueden ganar siempre el alfil. Esto es importante de observarlo, porque si hubiera más peones en el tablero, eso podría ser definitivo. En este caso, por ejemplo, las blancas, si les tocara mover, podrían ganar el alfil mediante la jugada C7, alfil por C7 y E7. No siempre lo pueden ganar, pero en esta situación, con su rey también colocado, pueden ganar. Pero en este caso no sirve para nada, así que las blancas pues pueden perder un tiempo con el alfil. ¿Qué deben hacer ahora las negras? El rey de las blancas ya está situado en la mejor casilla posible y que obliga a las negras a mantenerse en su posición defensiva más eficaz. Concretamente, deben mantener el rey y el alfil, controlando el avance del peón que apoya el rey del bando fuerte. Sencillamente, es bastante fácil de recordar. Mantiene el rey y alfil controlando, no colocándose ahí. Precisamente aquí, prácticamente la única jugada que pierde moviendo el alfil por esa diagonal, bueno, realmente hay dos, pero hacer alfil B8 sería demasiado absurdo, es colocar el alfil precisamente en la casilla C7. Si las negras colocan el alfil en la casilla C7, seguiría E7 y el alfil se perdería, pero a cambio de solo un peón. Por lo tanto, hay que mover el alfil por esa diagonal, por ejemplo, la casilla F4.
Y ahora pues nos encontramos con que las blancas nuevamente, cuando quieran, pueden ganar el alfil, bien empezando con E7 o con C7, pero siempre es a cambio de los dos peones. El alfil se entrega por uno y el otro lo come el rey, ¿no? Bueno, ¿qué pueden hacer las blancas? Seguir moviendo el alfil, ya pues es como repetir la posición, ¿no? Porque las negras van a seguir moviendo su alfil y aquí no hay zugzwang posible, porque la diagonal está llena de casillas. Entonces pueden cambiar el rey de posición, pueden dar la vuelta con el rey, pero realmente, claro, ¿a dónde van a ir? Si van al lado contrario, vamos a suponer que llegan a ir completamente al lado contrario. Pues justo cuando lleguen, esta posición en algún sentido simétrica de la anterior, ahora lo que debe hacer el alfil es moverse por la otra diagonal. Debe mantener el alfil y el rey el control de esa casilla. Y ya está, así de sencillo. Por lo tanto, cuando los peones están separados por una sola columna, la posición es tablas, podríamos decir el 99% de las veces. Solo en situaciones excepcionales se perdería. Y lo que debe hacer el bando defensor es conseguir con su rey y su alfil controlar aquella casilla de avance del peón que apoye el rey contrario. Esto lo normal es que lo consiga. Y vamos a cargar otra posición y hablar del tercer caso de tablas. El tercer caso de tablas es ya un poquito más complicado y de hecho tiene algunas excepciones, tal como lo vamos a explicar, tiene algunas excepciones, pero también vamos a explicar cuáles son para que la regla realmente se comprenda bien y se pueda usar eficazmente. Bien, el tercer caso de tabla se produce cuando el alfil del bando débil, que lucha contra los peones, puede detener a los dos peones en una misma diagonal y cuando cada vez que el rey del bando fuerte trata de apoyar el avance de uno de los peones, el rey y el alfil se pueden coordinar para parar su avance. Así que en este caso, las condiciones que tienen que cumplir las negras para conseguir las tablas, para que esta posición sea tablas, de hecho, es que su alfil esté en la diagonal B8, H2 y que su rey, cuando el rey de las blancas llegue a E4, su rey esté situado, en este caso, en la casilla G5. Bien, de esta forma, explicado así, pues podemos comprender claramente cuáles son las excepciones. Las excepciones se producen en aquellas situaciones en que esa resistencia defensiva no se puede mantener. Vamos a dar un paso más y vamos a decir que esta forma de defenderse del bando débil en finales de alfiles de diferente color se llama la defensa en zona. Habermas ya en los años 50 del siglo pasado ya estableció, mediante su análisis, dos sistemas defensivos: la defensa en fortaleza y la defensa en zona. Reconocer estas situaciones es importante no solo para saber los resultados de posiciones teóricas, sino también para jugar correctamente toda una serie de posiciones que se producen en la práctica con muchos más peones y que en el caso de los alfiles de distinto color son muy frecuentes. Bien, enseguida vamos a entender por qué se llama esto la defensa en zona. Vamos a ver qué pueden hacer las blancas en esta posición. Evidentemente avanzar el peón de F no, porque lo perderían. Entonces, lógicamente, van a intentar mover su rey aquí y allá para intentar de algún modo asegurar el avance. Por ejemplo, pueden jugar el rey a la casilla D5. Desde ahí, pues están amenazando colarse por la casilla E6. Una vez que se metieran en el campo de las negras, el sistema defensivo que hemos dicho antes no se podría mantener, y eso es cuando sería una situación que podríamos decir que es una excepción. Es una excepción en cuanto a la posición de los peones y en cuanto a la regla de que el alfil los pare en la misma diagonal. Pero lógicamente, si el esquema defensivo no se puede mantener, pues es como si no fuera una excepción, ¿no? Sería una posición que no entra dentro de la regla natural. ¿Qué deben hacer las negras aquí? Pues evitar que el rey se cuele. ¿Cómo? Pues con su propio rey. Esto se llama mantener la zona. Fijaos que el rey
de las negras se pone a tiro de caballo del rey de las blancas. Es lógico en los finales de alfil de distinto color que los reyes se sitúen a tiro de caballo, así como en los finales de peones es muy frecuente la oposición, finales de alfiles de diferente color, los reyes cuando se acercan suelen estar a tiro de caballo. ¿Por qué? Pues muy fácil, como cada alfil mueve por un color, los reyes suelen estar en el color contrario del alfil que no es el suyo, porque de esa forma evitan los jaques, o por lo tanto están en el color de su propio alfil. Y así es natural que cuando se acerquen queden a tiro de caballo. Si volvemos una jugada atrás, vamos a volver atrás antes de seguir adelante, vemos que también en la posición inicial los reyes están a tiro de caballo. Bien, el rey de las blancas puede intentar entrar en la posición negra con rey de 5 y el rey de las negras lo puede evitar con rey de f6. Y ahora pues el rey de las blancas podría regresar, pero da igual, ¿no? O puede intentar rodear para llegar a la casilla B7. ¿Qué pasará cuando llegue a la casilla B7? Pues lógicamente que las negras tendrán que controlar la casilla C7 con su alfil y con su rey. Concretamente deberán tener el rey en la casilla D8. Momentáneamente a las negras les sobran algunos tiempos, pero deben usarlos con cierta prudencia, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, si sacaran el alfil de la casilla C7, por ejemplo, alfil F4, pues después de la jugada rey B6 ya no estarían controlando correctamente la casilla C7. Todavía podrían resistir con rey E7, pero no hay motivo para meterse en dificultades. Bueno, lo normal por lo tanto es acercar el rey y cuando el rey blanco sigue rodeando, pues ahora sí, puesto que el rey de las negras está a un paso de D8, podemos mover el alfil, el rey puede avanzar, el rey negro se puede acercar o podríamos... Sí, ahora perdón, el rey negro tiene que acercarse para evitar C7 y después del rey B7 podríamos seguir moviendo el alfil por la diagonal, manteniendo simplemente el control de la casilla C7 con las dos piezas y lógicamente el alfil casi sin querer, si mantiene el control de la casilla C7 con las dos piezas, pues está manteniendo el control de la casilla F4. Así que el procedimiento defensivo, el sistema defensivo en estos casos es bastante sencillo. Ahora el rey de las blancas podría salir de ahí, volver a dar la vuelta y el rey de las negras también tendría que seguir a su colega de algún modo, ¿no? Por ejemplo, podría empezar a venir otra vez el rey de las blancas y bueno, de momento se podría incluso mover el rey, pero bueno, vamos a suponer, movemos el alfil, el rey veis nuevamente el rey de las negras se sitúa a tiro de caballo e impide la entrada del rey de las blancas, o sea que está manteniendo la zona. Bien, estos son los tres casos de tablas y realmente son la parte más importante de la teoría de los finales de alfiles de diferente color cuando luchan alfil y dos peones separados contra alfil. Aunque algunas de las posiciones que no están dentro de este grupo de tablas también son tablas, fuera ya la mayoría o muchas se ganan. Y en todo caso, cuando nos encontramos fuera de esas posiciones hay que calcular, aunque ahora mismo también en los próximos vídeos vamos a dar algunas orientaciones. Sin embargo, para entender perfectamente este último caso, el tercer caso de tablas, que como habéis visto es el que nos ha requerido mayor esfuerzo de explicación y de comprensión, pues vamos a ver algunas posiciones que ilustran circunstancias ligeramente diferentes a las que hemos visto. Muy bien, vamos a cargar otra posición. Bien, tenemos una posición que es prácticamente igual que la que hemos visto, con la diferencia de que todas las piezas están una fila más adelante. Es decir, el alfil para a los peones en la misma, a los dos en la misma diagonal, y el rey de las negras evita el avance, en este caso a F5, y parece que puede perfectamente mantener la zona. Sin embargo, esta posición, con los parámetros que hemos dicho hasta ahora, es una excepción. Tampoco lo es si atendemos exactamente a las palabras que hemos dicho, pero nos puede parecer
Por eso es interesante ver qué diferencia esta posición de las otras y de esa forma lo comprenderemos y lo recordaremos perfectamente. Bien, lo que sucede aquí es que en realidad el rey de las negras no puede mantener todo el tiempo la zona. Hay un momento en el que no podría mantener la zona, que es cuando el rey de las blancas llegue a la casilla B8. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para mantener la zona tendría que estar en la casilla D9, que no existe. Por lo tanto, cuando el peón avanzado está en séptima, esta regla de que el alfil para los dos peones en la misma diagonal, pues se encuentra con algunos momentos en que no se cumple bien. Si moviéramos esta posición a la derecha, una columna a la derecha de todas las piezas, las blancas seguirían ganando. Vamos a ver ahora qué pasa si lo moviéramos hacia la izquierda. Si lo movemos hacia la izquierda, la cosa cambia. Ahora resulta que la posición es tablas. Con el peón de caballo la posición es tablas. ¿Por qué? Porque el alfil se basta manteniéndose en la casilla B8 en el momento que interese, es decir, cuando el rey blanco intente pasar por A7 para mantener la zona. Solo habrá que mover el alfil a esa casilla cuando el rey blanco esté amenazando rey A7. Por ejemplo, rey viene, bueno, lo jugaría aquí, rey aquí, pues entonces no hay que sacar el alfil de esa casilla, pero vamos a imaginar que el rey blanco tontea. Ahora, realmente aquí podríamos mover el alfil, porque no está amenazando colarse. Nos hace aquí, pues vendríamos aquí, mantenemos la zona, viene aquí, venimos aquí, mantenemos la zona, aquí, aquí, y eso sí, en cuanto nos jugara rey B6 o rey A6 amenazando rey A7, el alfil tiene que meterse en B8 porque el rey no puede mantener la zona. Pero esta defensa no es demasiado complicada. Así que con el peón en séptima, si el peón es de caballo o de torre, va a seguir siendo tablas. Si el peón es central, se va a perder. Otra cosa que nos puede suceder, que no podamos mantener la zona por delante. ¿Se puede mantener por detrás? Claro, esta es una situación que se nos puede producir tan frecuentemente como la otra. Porque ¿por qué va a estar nuestro rey por delante? Bueno, es quizá un poco más posible que esté nuestro rey por delante porque empieza la partida en ese lado. Pero aquí han pasado ya muchas jugadas desde la inicial. Entonces es interesante preguntarse qué pasa cuando se mantiene la zona desde atrás. La verdad que la sensación es como más dudosa, ¿no? O sea, una sensación de que el rey desde ahí como que no controla el peón, pero en realidad lo controla igual. Y este tipo de situación donde hemos cambiado la posición de los reyes, pero sigue siendo una zona, están también a tiro de caballo, sigue cumpliendo la condición de que el alfil para los dos peones en la misma diagonal y el rey siempre puede coordinarse con el alfil para evitar el avance del peón que el otro rey apoya. Esta es otra situación en que sigue siendo tablas, así que la zona la podemos mantener desde adelante o desde atrás. Y por último, lo mismo. ¿Qué pasa con el peón en séptima cuando mantenemos la zona desde atrás? Sería un descubrimiento estupendo, estaría muy bien que manteniendo la zona desde atrás fuera tablas, porque quizá en algún caso pudiéramos cambiar. Pero con el peón central en séptima sigue pasando lo mismo que antes. No podemos mantener la zona desde atrás y perdemos, aunque aquí realmente las blancas tienen que trabajar un poquito más para ganar. Deben cambiar la posición del alfil y es una posición que ya en el libro y ahora también os recomiendo como ejercicio. Sabiendo cuál es el resultado final no es demasiado difícil. Con esto hemos terminado la presentación de los 3 casos de tablas que son muy importantes en los finales de alfiles de distinto color con alfil y 2 peones contra alfil. Bueno, espero que nos veamos en los próximos vídeos. Hasta pronto.